Transmitiendo en vivo. Buenas tardes, hermanas y hermanos de toda la comunidad, a todos los seguidores de nuestra humilde página del grupo de Emaús. Tenemos acá la presencia de nuestro hermano Jorge, el cual hoy nos va a dar un tema, el decálogo de la fe. Importante para este tiempo que estamos viviendo, donde nuestra fe está bastante atacada por las cosas que nos pasan a diario, por las distintas enfermedades, por los problemas. Y bueno, hoy vamos a aprender junto al hermano acá que tiene la delicadeza de compartir con nosotros esta enseñanza para todos aquellos que realmente necesitamos siempre de una palabra de aliento, de este conocimiento, de la inteligencia que nos dio el Señor para poder también nosotros a través de la razón, a través de razonar, podemos ir entendiendo, podemos ir comprendiendo y el deseo mayor para poder aumentar nuestra fe. Ante todo, vamos a ponernos en presencia de Dios, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, que envíe su Espíritu para que sea Él el que venga a tocar nuestro corazón, nuestra mente, que toque la mente de nuestro hermano también, para que sea su palabra, su enseñanza, la que llegue a nuestros oídos, para que baje nuestro corazón y salgamos fortalecidos realmente. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y toma nuestro corazón, toma nuestra mente, Señor. Nos ponemos en tu nombre, en tu presencia, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo, por este momento donde podemos, junto a ti, Señor, poder dar estas enseñanzas, porque así tú lo quieres, Señor. Te pedimos, Señor, que vayas también tocando los corazones, que vayas derramando tu amor, tu misericordia en todos los hogares, en todas las familias, en cada persona que está escuchando esta transmisión y que seguramente a través de como queda grabado, Señor, esto va a seguir manifestándose en la mente y en el corazón de todos nuestros hermanos que van a ir viendo este video. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu amor. También te pedimos a nuestra Madre María para que nos cubra con su mantos de amor, esos brazos de madre, para que de la mano de ella podamos ir caminando a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, muchísimas gracias por la palabra del hermano y del movimiento. Sí, una hermosa tarde para compartir este tema que me han pedido para que compartamos, sobre el decálogo de la fe. Simplemente, no soy ni un teólogo, ni un filósofo, ni nada por el estilo. Soy un hermano más como cada uno de ustedes, un bautizado más. Y lo que más rescato de esto es que soy una persona rescatado por el amor de Dios. Siempre me considero un hermano pecador, perdonado, es lo que más siento. Y de esa cercanía, de ese perdón y el amor de Dios, junto con el Señor, así como el Señor Dios le ha entregado a Moisés el decálogo de los mandamientos, y le he pedido con mucha humildad trabajar sobre este tema, sobre el decálogo de la fe, hablar de la fe en estos momentos muy delicados y difíciles que estamos pasando a nivel mundial, donde hoy por hoy todos, cada uno de los seres humanos le buscamos a ese Dios según la necesidad de cada uno, la urgencia, los momentos que tiene, pero la fe es mucho más. La fe es algo importante, es algo que me apasiona, es algo que tenemos que entender. Por eso he preparado con mucho amor, con mucha oración, hablar sobre la fe, sobre este tema tan hermoso, y decir sobre todo que la fe es un regalo de Dios, no es algo que poseemos nosotros, es un regalo, y como todo regalo hay que abrir. Cada persona cuando recibe un regalo se pone contento, ¿verdad? Y lo abre ese regalo y lo disfruta. Por eso la fe es algo que Dios nos ha regalado, pero ese regalo hay que abrirlo, hay que compartirlo, hay que sentirlo. De esa cercanía, de ese regalo maravilloso de Dios que le da a cada uno de nosotros,
nace y se hace una relación con Él, de esa motivación existe una relación con Él. Y qué lindo entender, muchas veces se ha escuchado, queridos hermanos, que decir, por ejemplo, yo tengo fe, o hay que tener fe, o hay que pedir con fe. Más bien yo quería darle en esta tarde maravillosa una mirada diferente, una mirada distinta de ver a la fe, que es más fácil entender y poder entender y explicar que es mejor decir o entender que la fe nos tenga a nosotros. Cuando la fe nos tiene a nosotros, es que ahí Dios nos tira a nosotros. Porque si nosotros decimos muchas veces, y que nos han enseñado que tenemos que tener fe, corremos el riesgo de codificar eso. Cuando lo sabemos todo, o creemos que ya lo sabemos todo. Y que ya lo sabemos todo, que entendemos todo. En este caso, a veces se cosifican las cosas y después ya nada nos asombra. Yo sé todo de Dios, tengo el conocimiento, tengo la teología, tengo todas estas cosas que no están de más, pero ¿qué pasa? Después nos enfriamos, y eso es lo que está pasando en este mundo, más en estos 2 años que van a ser mucho más años por delante, con esta pandemia que vamos atravesando, que nos vamos enfriando de a poquito y cada vez el acercamiento a Dios va a ser, por ejemplo, desde un punto de vista de una necesidad y no experimentar el amor de Él. Qué lindo sería entender que la fe es algo muy más importante, dejar que Dios nos tenga a nosotros. Por eso he preparado con mucho amor este tema de los 10 mandamientos de la fe. Es como decir las condiciones que el Señor mismo nos pone para entender esto. Como un primer punto, así como el Señor le ha entregado a Moisés los 10 mandamientos, este primer paso de hablar de la fe me gustaría entrar ya en este conocimiento de lo que nos dice el profeta Isaías ya en el capítulo 65, si ustedes en su casa tienen una Biblia, poder decir y entender cómo es Dios. Y dice así el profeta Isaías hablando del Señor: y me he dejado hallar por los que no preguntaban por mí, y me he dejado de encontrar por los que no me buscaban. Dije, aquí me tienen una nación. Tranquilo. Un pequeño accidente. Ocurre, estamos en vivo. Seguimos. Acabamos de nombrar en una cita bíblica tan hermosa del profeta Isaías, decíamos, cómo es Dios. Él siempre está en todo momento dejándose encontrar, como dice el Evangelio, como dice la palabra, porque los que no preguntaban por mí y me he dejado de encontrar por lo que no me buscaban. Así es Dios. Él siempre está, estuvo y estará. Eso es la fe, esa es nuestra fe. Es la certeza de creer en un ser superior, un ser celestial, un espíritu puro. Es lo que vino a traer el Señor. El Señor, el Hijo de Dios, vino al mundo porque Él lo tenía claro, que el hombre, compuesto por alma y cuerpo, necesita esa parte del alma a ser alimentado. Hoy, por hoy, y más aún el hombre moderno necesita mucho de esa parte, que el alma se alimente. Y qué mejor desde la fe. Desde la fe hace que el hombre pueda entender, comprender y dónde está ubicado. Entonces, en este primer paso, que habíamos dicho de los 10 mandamientos, vamos a hablar sobre el punto número 1, el primer paso, amar al amor. Como primer mandamiento, como primer mandamiento de la fe. Y bajamos a la cita bíblica del Marco 12, del 28 al 31, para ver qué nos dice. Amar al amor como primer mandamiento de la fe, como el primer mandamiento más importante que el Señor nos regala. Y dice: entonces se adelantó un maestro de la ley que había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús
le había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero y de todo y el más importante? Él le contestó, el Señor le contestó, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay ningún mandamiento más importante que esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amar al amor, el primer paso de la fe. Como había dicho, a veces nosotros entendemos de la fe que simplemente como nos han enseñado nuestros padres y hemos aprendido, se limita siempre a pedir, a agradecer y a orar. Y entendemos que el Señor nos va elevando a un paso, a un escalón más elevado. Amar al amor. La fe tendría que comenzar por ahí. ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? El amor es Dios. El amor es Cristo, el Hijo de Dios. El amor es Dios, y dice el texto, amarás a tu Señor, a tu Dios, al que te ha creado, el que ha creado todas las cosas, visibles e invisibles. Y lo amarás con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia, con todo tu espíritu, con todo. Un denominador común, todo. Es decir, nosotros desde la fe, lo que tenemos que hacer como cristianos bautizados es activar todos nuestros órganos. Órganos que el Señor nos ha regalado. La mente, la inteligencia. Hoy el Señor, acá el hermano, hablaba de la razón y de la inteligencia. Es decir, amarás a tu Dios, el que te ha creado, lo dice el Señor, con todos tus órganos, comenzando con esa inteligencia que Él te lo ha dado, para que lo puedas poner en práctica y acercarte a Él. La inteligencia le ha dado al hombre para que no haga una carrera discipista en el mundo y se aleje de Él. Si esa inteligencia se le ha dado al hombre, para que el hombre desde Dios parta para usar esa inteligencia para el bien de todos y para servir a Dios, para construir el amor y la paz. Lo amarás a tu Dios desde la fe con todo tu corazón, sentirlo a Él en primer lugar. Lo amarás a tu Dios desde la fe con todas tus fuerzas. Esa fuerza que te lo ha dado el Señor. Y si no tenés esa fuerza, pedilo a Él. ¿Qué más nos dice? Lo amarás al Señor. A ver un cachito. Cada punto es tan importante. Con toda tu alma, el Espíritu, el soplo de Dios que está dentro nuestro. Desde la fe activamos eso. Amaremos a Dios y al Señor con todo, denominador con todo. Pero realmente no lo dice el Señor Dios desde la fe, el amor, de una forma que nuestro Dios sea un Dios muy egoísta, simplemente que Él lo que trata en nosotros es ordenar los pensamientos. Nosotros los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, necesitamos que el Dios, el creador de todo, ordene nuestras vidas, ordene nuestros pensamientos, nuestras emociones, y de allí Él es el único, Él es el que tiene derecho, el único que tiene derecho a exigir ese amor es Dios y el Señor y su Hijo, porque Él es quien lo ha creado, Él y solamente Él puede reclamar ese derecho de amarlo a Él. Desde la fe activamos nuestros sentidos, porque Él es el que organiza todo, Él es el que ordena nuestros pensamientos desde el amor. Por eso Él es el amor. Por eso desde la fe tenemos que nosotros aprender a amar al amor. ¿Y cuál es el primer paso? Él. Me amarás a mí y de ahí se desprende todo. De ahí mi amor hacia ti, Señor, y de ahí amarás a tu esposa, a tu familia, a tu esposo, porque Dios es un Dios de familia. Entonces,
me amarás a mí, y de ahí el amor en su escala. Marido y mujer, hombre y mujer, consagrado a Dios, se amarán. En segundo orden, los hijos. En el tercer orden, la comunidad cristiana. Y después va bajando los amigos. Y así es como Dios, desde el amor, va moldeando a nuestras vidas y va organizando el amor. Por eso es el primer mandamiento del Señor: amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu. Es decir, lo que nosotros tenemos que es de hacer activar todos esos sentidos. Y después se desprende el segundo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque ya maduro en esa fe y en esa relación celestial y divina, nosotros podemos entender el proyecto de Dios que ha trazado en el ser humano desde la fe. Y ahí podemos amar al prójimo. El prójimo es el próximo que está a tu lado, a quien ves, a quien Dios te pide que lo anuncie. Una de las primeras palabras del Señor siempre fue eso: que comuniquen ese amor al mundo entero, enseñándole este amor tan divino. Amarás a tu prójimo, que no es una tarea muy... Inclusive hasta el extremo el Señor nos pide hasta el enemigo. Pero no podemos nosotros ni siquiera dar un paso si no profundizamos ese amor celestial en nosotros. De ahí se desprende todo. Amaremos a los demás en cuando amamos a Dios. De ahí se desprende todo. Activando todos los sentidos: mente, alma, espíritu. ¿Por qué no ha dado? Con mucha oración y fe se puede. La fe es esto. Aprender a amar al amor, a conocerlo y a escucharlo. También vamos a otro segundo punto tan importante. Habíamos dicho que de la fe, como este segundo paso, podemos pasarnos a otro segundo punto. Otro punto que es muy difícil, que se nos hace muy difícil: dejarse amar. Porque no podemos amar lo que no conocemos ni experimentamos. Dejarse amar a través de su Hijo. Porque el Señor, si conocemos algo de Dios, es a través de Cristo. Porque Él ha manifestado el rostro del amor de Dios al mundo. El mismo derecho que reclama Dios en su amor lo hace también su Hijo, en esa misma línea. Cuando Él mismo lo dice en su palabra: el que quiera ser mi discípulo, el que le ame más que a esto o a otro y no me ama a mí en primer lugar, no merece ser mi discípulo. Que Él también, el Señor, reclama en esa misma divinidad ese amor, porque no lo hace en una forma esto, sino que Él, amándolo a Él primero, podemos entender el sentido del amor verdadero, el sentido del amor divino. De ahí es que Él siempre reclama ese amor. El dejarnos amar por Él. Tenemos un pasaje bíblico muy hermoso para entender esto. Y bajamos en el Evangelio. Tenemos dos citas bíblicas que si nos da el tiempo es tan lindo. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, del 1 al 10, que nos habla del hombre nuevo, ¿cierto? A ver un cachito. Disculpen, pero vamos a ir haciendo esta dinámica de la Escritura, desde la fe, poder entender. Vamos entendiendo. Si sus casas tienen la palabra del Señor, bajamos al Evangelio de San Juan. Tengo dos evangelios acá escrito y trabajado. El hombre nuevo. Yo le había dicho al comienzo que no soy ni un teólogo, ni un filósofo, ni nada por el estilo. Respeto mucho a esas personas que estudian, que se preparan en la teología, pero acá tenemos un teólogo en la Escritura, Nicodemo. Nicodemo, en el segundo paso hay que dejarse amar. ¿Y qué le dice al Señor a Nicodemo para entender de la fe? ¿Qué le pasó a este teólogo? Y dice así: entre los fariseos había un personaje, dice así, judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer señales milagrosas como lo haces tú, a no ser que Dios esté con él. El Señor lo miró y le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo y desde arriba. Nicodemo, con toda esa teología encima, le dijo: ¿cómo renacerá el hombre viejo? ¿Cómo renacerá el hombre viejo? ¿Quién volverá del seno de su madre? El Señor Jesús le contestó: y en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que no nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Y no te extrañe de que te haya dicho: necesitan, la aventura del Señor, nacer de nuevo, desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Lo mismo le sucede a aquel que ha nacido del Espíritu. Volvió Nicodemo, este teólogo, volvió a preguntarle al Señor y le dijo: ¿cómo puede ser eso? Y el Señor le respondió: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Palabra del Señor. ¿Qué enseñanza nos dice en este mundo desde la fe? Segundo pasaje de dejarse amar. Nicodemo, con toda esa teología encima y ese conocimiento, le faltaba nacer de nuevo. Le faltaba dejarse amar por el Señor. Tenía el conocimiento teológico de Dios, sabía mucho de Dios, como nosotros podemos saber en estos días mucho de Dios. Pero el saber es distinto al dejarse amar y al entrar en la dimensión espiritual de Dios, a entenderlo a Él desde el corazón, desde el alma. Eso le faltaba a este Nicodemo. Él tenía que descubrir eso. Nosotros tenemos que descubrir eso desde la fe. Esa experiencia de Dios y del Señor en nuestra vida. Y qué lindo que desde la fe entender que nosotros, los seres humanos, tenemos que transitar y experimentar dos nacimientos. El de la carne, donde procede toda vida humana. Todo lo que hemos venido al mundo sabemos muy bien que hemos nacido de la carne y por la carne misma, ¿verdad? El hombre, varón, mujer, que se unen y hay un nacimiento de la carne. Por eso el Señor decía: lo que nace de la carne es carne. La vida humana a través de los siglos, por los siglos, se ha transmitido según carne y sangre. Pero hay otro nacimiento. Y desde la fe podemos entender que el Señor se refiere a ese nacimiento espiritual, que solamente proviene de Dios, de arriba, dice el Señor, del agua y la palabra, refiriendo y aludiendo al bautismo, a ese encuentro divino con Él, con Dios y su Hijo. Eso es lo que no sentía Nicodemo ni entendía. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo con estos 80 años encima? ¿Cómo puedo yo ser Jorge, el que le habla en vivo acá, con mis 55 años de nuevo, entender que tengo que nacer de nuevo, entrar en el vientre de mi madre y poder entender? Ese es lo que el Señor trata desde la fe y desde su amor, regalarnos un nuevo nacimiento espiritual. El hombre moderno necesita hoy, en estos días, en este siglo XXI, nacer de nuevo, entender cosas que no entiende, pedirle a Dios ese don de la sabiduría, a la madre de sabiduría. Nacer de nuevo para entender el proyecto de Dios, cómo cuidar su familia, cómo administrar los bienes de Dios, cómo servirle a Dios en la comunidad, sin prejuicios, sin condicionamientos, cómo no enfriarme en mi servicio. Nacer de nuevo es lo que nos propone Dios en este momento difícil donde el hombre le busca a Dios. Quizás la fe lo buscamos hoy por una necesidad, pero no para que Él pueda hablar a nuestro corazón y mostrarnos su amor. Lo buscamos a Él en estos tiempos donde todo el mundo entero lo busca al Señor y vuelca su mirada a la debilidad, quizás por una emergencia de salud, pero no lo busca para nacer de nuevo. Sería muy lindo de la fe tener esa experiencia. El Señor, dame un nacimiento nuevo, dame una vida nueva, que el hombre viejo se sepulte en mí y yo pueda entender y
Y sigue el Evangelio diciendo, ¿y cómo puede ocurrir esto? Y el Señor nos responde y le respondió a este personaje, tú que eres y tú que sabes mucho, que tienes una experiencia de vida, ¿cómo no? Primero no sabía estas cosas. A veces son las primeras cosas que nos deberían y tendríamos que aprender nosotros. Que este es el primer paso, nacer de nuevo. ¿Qué le ocurre de la fe al hombre cuando nace de nuevo? Y nos hace una comparación en el Evangelio de hoy, que estamos recién proclamando. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué transformación ocurre en el ser del hombre y en el interior del hombre? Es como un viento que lo lleva y lo trae. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Cuando uno se deja conducir desde la fe por el amor de Dios, ocurre eso dentro del hombre. Hay una transformación, ya no es igual al de antes. Eso le pasó a Nicodemo. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, se maravilló por lo que escuchaba. Y Jesús le proponía un nuevo nacimiento y nos sigue proponiendo a nosotros desde la fe, desde el amor de Él, un nuevo cambio en nuestra vida, un nuevo pensamiento, un cambio en nuestra conciencia, ¿verdad? Cambiar la conciencia, tener una mirada. El Señor Dios nos ha regalado a nosotros 100 años de vidas, ni más ni menos. Algunos pueden llegar a los 120, 110, pero 100 años. Si ya llevamos consumido la mitad de nuestra vida, nos queda la otra mitad de oportunidades de la fe para pedirle en estos momentos que estamos atravesando, Señor, regalando una vida nueva, una nueva conciencia. Ahí la tarea nuestra, esta ley de la iglesia, cambiar la conciencia del hombre para que vuelva a Dios. Y eso es lo más importante, volver a Él. Nicodemo hizo esa experiencia. ¿Cómo puede ocurrir esto? A veces nosotros creemos que sabemos todo, que tenemos una trayectoria, que somos hombres grandes, que tenemos medallas, títulos académicos. En realidad, eso pueden ayudar, pero no es todo. Es el encuentro, es su amor que transforma el corazón del hombre y le da una posibilidad de cambiar desde adentro. Desde adentro, desde el fondo del corazón, desde la fe podemos entender que todo lo que nace y nacerá de la carne será simplemente carne. Y todo aquel que nace del Espíritu y de la divinidad es Espíritu. Ahí es el punto. Vamos entonces al tercer punto. Acá tenemos otro evangelio, contemplando el segundo punto, que sería lindo también en sus casas que puedan anotar cada pasaje bíblico, que son 10 pasos de la fe que nos ayudarían mucho a mejorar. En este segundo punto, cuando hablábamos de dejarnos amar, podemos tener otra cita de Juan 1, del 35 al 39. Ahí nomás estamos en el Evangelio de San Juan. Según San Juan, vemos qué ha pasado con estos primeros apóstoles que el Señor ha llamado desde la fe, como nos sigue llamando a nosotros. ¿Qué ha pasado en la vida de ellos? ¿Qué le ha deslumbrado el Señor desde la fe? La fe tiene que ocurrir esto en nosotros. Tiene que deslumbrar, tiene que sacudirnos desde adentro. No quedarnos simplemente en pedir y pedir. Tiene que tener otro nivel, otra escala. Y por eso vamos entrando en las dimensiones de la palabra y la profundidad del Señor. En este segundo pasaje. El segundo tema, dejarse amar, dice así, Juan 1 al 35, que tenía anotado, 35-39. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían le preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? El Señor le contestó, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día y eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor.
Gracias, Señor Jesús. Pensemos un ratito qué habrá pasado por la mente y por nuestra mente, desde la fe siempre. ¿Qué habrán pensado o pasado cuando se encontraron con el Señor y vieron dónde Él vivía y qué es lo que Él nos ofrece y le ofrecieron a esos primeros apóstoles? ¿Qué habrán escuchado? Que se admiraron y se quedaron con Él. El Señor no le ofreció dinero, no le ofreció campo, riqueza, oro ni nada. Le ofreció el amor, le ofreció la divinidad, le ofreció la vida eterna, le ofreció la sabiduría, la madre sabiduría. Desde la fe tendremos que también nosotros tener esa experiencia con Dios y con el Señor. Señor, y el Señor nos seguirá diciendo, Jorge o quienes escuchan, ¿qué buscan desde la fe? ¿Qué buscamos desde la fe? Te buscamos a ti, Señor. Queremos saber algo de ti. Queremos saber dónde vives. Y el Señor nos dice en esta hermosa tarde, vengan y lo verán. Esa experiencia a la que estamos llamados por el Señor Dios es de poder estar en Él. De estar en Él, de confiar en Él y de estar en esa cercanía. La fe es eso. La fe es entrar en el corazón mismo de Dios. La fe es dejarnos interpelar por el Señor, dejarnos amar por Él. Vengan y lo verán. Por eso es importante, hablando de la fe, de este decálogo de la fe, no quedarnos simplemente con lo que hemos aprendido, ¿cierto? ¿Bueno? Que como ya he dicho, es más lindo y tener otra mirada distinta a lo que hemos aprendido. Dejar que la fe nos tenga a nosotros. Dejar que Dios conduzca nuestra vida, nuestro rumbo, nuestros proyectos. Dejar que Dios nos sorprenda cada día. Dejar que Dios nos sorprenda con una mañana distinta, un atardecer distinto, con un día distinto. Si nada no nos sorprende, porque nos está faltando el encuentro con el Señor. Por eso a veces vivimos cargados de negatividad, y es la negatividad que nos llena de miedo, de angustia, de tantas cosas. Y en la calma de estos tiempos difíciles que estamos pasando, es lindo dejarnos interpelar por Dios, donde Él mismo nos dice, vengan, ¿qué buscan de mí? ¿Qué buscan que tantas personas hoy por hoy me claman, me piden? ¿Será que buscan mi amor? ¿Será que buscamos enseñanza? ¿O quieren favores? ¿O quieren milagros? Y no es así. Vamos al tercer punto, y vamos así transitando de a poquito. Desde la fe, la paz. Aquí podemos experimentar también la paz del Señor. Y tenemos otro evangelio muy lindo en Juan 20, del 19 al 31. Y así nos vamos metiendo desde la fe a entender que hay tantas cosas que podemos aprender. Además de pedir, además de orar. Y dice desde la fe que el Señor nos regala la paz. El primer día después del sábado, María Magdalena, perdón, acá vamos a cortar un poquitito, vamos a arrancar el 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, dice el Evangelio, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le volvió a decir, la paz esté con todos ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también lo envío también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les carguen de sus pecados serán liberados y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. De ti, Señor Jesús. ¿Qué le pasa y qué nos sigue pasando a nosotros? A veces tenemos como los apóstoles que estaban reunidos
con las puertas cerradas, con mucho miedo. Es el miedo el que nos paraliza. Desde la fe podemos desbloquear ese miedo. Podemos, ¿por qué no? Porque es la paz de Dios que hace al hombre que no pueda tener miedo. Porque el miedo es el que nos paraliza, el miedo que nos hace cerrar nuestros corazones, el miedo hace que no nos comprometamos, el miedo hace que se turbe nuestras vidas, el miedo confunde al hombre y lo distrae. Es la paz del Señor. Y Él nos regala. Reciban mi paz. En estos momentos difíciles, el mundo entero necesita de su paz, a pesar de lo que está pasando. Roguemos al Señor que nos dé esa paz. Vamos entonces rapidito al cuarto paso de la fe, el encuentro con Él, la alegría. Y decíamos, cuando leíamos este pasaje, decíamos, el Señor se presenta y nos da su alegría desde la fe. Reciban mi alegría y reciban mi espíritu. Nosotros tenemos que estar siempre alegres espiritualmente, no una alegría del payaso que tiene que estar sonriéndose, simplemente esa alegría del fondo del alma, de que podemos contar con la divinidad, que podemos estar alegres del fondo del corazón, donde todo nos parece que se puede solucionar, que podemos contar con esa ayuda de Dios, que no estamos solos, donde 2 o 3 personas se reúnen, yo estoy en medio de ellos. Entonces, vamos despacito al quinto paso, ya nos falta poquito para terminar. Y el quinto paso desde la fe, vemos que tenemos acá la confianza. Y tenemos el Evangelio de Juan 15, del 1 al 17, ahí nomás trabajando rapidito. Así vamos aprovechando este pasaje. ¿Qué nos habla el Señor? De la confianza. ¿Qué significa? De la confianza que de la fe el Señor nos pide que de la confianza permanezcamos en Él. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, Él la corta. Y toda rama que da fruto la limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que le he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezcan en ustedes. Palabra del Señor. Señor Jesús. Desde la fe, el Señor nos pide esa confianza de permanecer en Él. Permanecer desde la oración. ¿Permanecer para qué? No con una actitud pasiva. Simplemente permanecer para dar frutos. Solo no podemos. Nos asfixiamos, nos llenamos de miedo, de angustia, de todo lo que nos puede pasar. Pero es la fe, esa fe que nos ayuda a nosotros a permanecer en Él y a dar ese fruto. Fruto de amor, como esa rama que da fruto. Y no nos sequemos como esa rama que no da fruto, porque, dice el Evangelio, se seca. A veces parecemos eso, nos secamos, nos llenamos de miedo, de angustia y nos secamos. Vamos entonces al sexto de este decálogo de la fe. El sexto punto es para experimentar la fe, que se ha debido entender, orar. Orar. Y aquí un poquitito la diferencia que es entre orar al Señor y saber pedir y no exigir. Porque a veces confundimos en nuestra oración en exigir y exigir, y el Señor nos responde en su Evangelio, ahí en el Evangelio de precisamente de Mateo, del 6 al 7 al 15. Acá estamos en Mateo, cortito, vamos terminando. Que tienen en sus casas una Biblia, vamos a ir entendiendo. Cuando piden a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías, dice uno de los textos, interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras hará que se las oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan,
su Padre ya sabe lo que necesitan. Decíamos que el sexto punto de la fe es orar. Y diferencia, nos dice el Señor, entre saber pedir y no exigir. ¿Cuántas cosas hoy le pedimos al Señor? Aceleramos los milagros, pedimos que nos sane de este COVID, de un montón de cosas, y lo que menos le pedimos que el Señor transforme nuestra vida, nuestro corazón, porque Él sabe todo lo que nos pasa. Y le pedimos que rápido ocurra el milagro, ¿no? El Señor dice en uno de sus evangelios, es clarito el Señor en su mensaje cuando nos dice, esta generación malvada se acerca solamente a mí para exigir milagros y signos, y no lo tendrán. Y no lo tendrán. A veces nuestra oración pasa por peticiones, por urgencias, por emergencias o por favores que necesitamos. Y cuánto de la fe del Señor sabe todo y dice, bueno, cuando oren, antes de que ustedes pasen, ya sé todo lo que están necesitando. Pero ¿quién de ustedes vuelva a mí y me pide esa paz, ese amor, esa sabiduría de poder escucharme, de aprender? Como le ocurrió a los 10 leprosos que le preguntaban y le decía el milagro del Señor, le decía, ¿dónde están los 9 que le he sanado? Y solo uno volvió. Bien, vamos al séptimo y vamos terminando. Desde la fe pasamos al otro punto. Qué lindo que desde la fe tener una mirada distinta, como decíamos al comienzo. Séptimo, este es un trabajo a veces que lleva su tiempo, de poder discernir y saborear cada pasaje bíblico. Es importante, en sus casas vayan anotando. El séptimo punto como decálogo de la fe, todos seremos instruidos por Dios. Dejarnos enseñar por Él a través de la Escritura. Y tenemos un pasaje para entender en Juan 6, ahí más cortito, lo tenemos en Juan 6, del 44 al 51, dinamizando esto. Acá está. Seguimos, no se me vayan y vamos estando acá. Dice acá, desde la fe, el Señor nos dice que todos seremos instruidos por Dios. Por eso la mirada de la fe, como decíamos al comienzo, es bastante amplia. Es dejarnos también instruir por Él, es dejarnos enseñar por Él, de experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas, dejar que esa enseñanza toque el alma del hombre. Y el Evangelio de hoy nos dice de esta manera. Dice acá, en Juan 6, el 44 y 51, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está en él, y no se ha mantenido la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda la mentira. Por eso ustedes no me creen cuando le digo la verdad. ¿Quién de ustedes encontrará falta en mí si le digo la verdad? ¿Por qué no me creen? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Ustedes no han escuchado porque no son de Dios. Ahí está lo que decía el Evangelio de hoy. Qué importante es dejarnos instruir por Dios, dejarnos enseñar por Él, desde la fe. Vamos al octavo. Desde la fe también podemos aprender de ser testigos de Él, anunciarlo a Él. Y tomamos el Evangelio de hoy, en el capítulo de Juan 3, del capítulo del 20 al 19, decía bien claro, vayan por el mundo y anuncien todos. La fe también nos lleva a eso, de anunciarlo a Él, de poder ser testigo y testimonio de Él en el mundo. Y vamos por el 9. Este es un paso tan importante. Es que nos falta todo. Saber ubicarse. Porque a veces de la fe nos acostumbramos simplemente a pedir, a orar, a agradecer, pero es más amplio. De la fe tenemos que aprender a ubicarnos y el Señor nos pide eso. Tenemos el Evangelio de Lucas 9, y ya vamos terminando, falta un hito más, ya terminamos. Lucas 9, del 22 al 25. Y vamos dinamizando esto, y vamos terminando.
Ustedes vayan en sus casas anotando todas estas citas bíblicas. Bueno, 22 a 25. Acá ya lo tenemos. 22. 9, del 22 al 25. Y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta vez. A ver, está. Sí, acá. Si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Le digo, el que quiera salvarse a sí mismo se perderá, y el que pierde su vida por causa mía se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se disminuye a sí mismo? Palabra del Señor. El Señor que nos pide que siempre nos ubiquemos detrás de Él. Pero, ¿para qué de la fe tenemos que ubicarnos detrás de Él? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Nos ubicamos detrás de Él no con una actitud pasiva, sino para aprender. Aprender del Maestro, aprender del Hijo de Dios, que es lo que de la fe podemos hacer. Nos falta aprender muchas cosas. De la fe podemos aprender a saber ubicarnos, con una actitud de escucha, con una actitud de obediencia. Por eso los 3 criterios de Dios son estos: el anuncio, la escucha y la obediencia. Repito, los 3 criterios de Dios son estos: el anuncio, la escucha y la obediencia. Desde la fe tenemos que aprender a ubicarnos. El Señor nos pide, detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí, detrás del Maestro, esa actitud de poder aprender muchas cosas. Como le dijo a este teólogo Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Desde la fe y detrás de Él podemos aprender a escuchar, aprender a estar ahí a los pies del Maestro, aprender muchas cosas. Aprendemos que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que cambiar nuestra conciencia, tenemos que cambiar todo el ser. Y vamos en el último, y vamos terminando. Lo más precioso, que para nosotros a veces nos preguntamos en este mundo que vivimos si esta vida termina acá o acá es todo. Y pensamos que esta vida que Dios nos ha regalado a nosotros, estos 100 años de vida que nos ha regalado a todos los seres humanos, hay que disfrutarlo de la mayor manera posible y hacer todo lo que nos plazca y termina acá todo. Y no es tan así. La vida no termina aquí. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos como un turista en este mundo administrando los bienes de Dios. Él mismo lo dijo. Le he puesto al mundo para que administren todo. Y le di la autoridad sobre todos los animales silvestres, las fieras del campo y todo aquel que se mueva sobre la faz de la tierra. Pero para que administre, si Dios nos ha puesto en este mundo es para administrar sus bienes. Nuestra propia vida tampoco es nuestra. A Dios y al Señor le pertenece tanto la vida como la muerte. Nuestro pasaje por este plano material es efímero, se termina, se agota, tarde o temprano. Hay otra vida. La fe es eso. La fe es entender que hay una vida espiritual del más allá, que Él nos está esperando, que Dios y el Señor nos está esperando. Y para entender esto bajamos al último paso de la fe como decálogo y tomamos el Evangelio de Juan 14 del 1 al 6. Terminamos. Gracias por todo por prestar sus oídos. Juan 14, 15, y estamos acá rapidito. ¿Qué nos dice este Evangelio? Que son palabras del Señor. Juan 14, del 1 al 6. El último paso, el último, el decálogo, el décimo, que dice así: de la fe, la vida inmortalizada, tenemos que creer en esa vida eterna, Dios. La vida aquí no termina, dice acá. No se turben, bien clarito el mensaje del Señor, no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no le habría dicho que voy a prepararle un lugar, y después de ir y prepararle un lugar, volveré para tomarlo conmigo, para que de donde yo esté también ustedes, para ir a donde yo voy, ustedes
también vayan, ya conocen el camino. Entonces Tomás les dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieran a mí, también conocerán al Padre, porque ya lo conocen y lo han visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El último, la frutilla del postre, la vida eterna. La fe es que nos falta a nosotros, es creer en esa vida inmortalizada en Dios. Pero tenemos que ganarlo. Ese pasaje de la inmortalidad. Ese pasaje de la inmortalidad tenemos que ganarnos. Que se llama conversión. Estamos aquí en esta tierra para experimentar el amor de Dios, para transformarnos en hombres nuevos, regenerados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Él, para que Él cambie nuestra vida, para que ese nacimiento de la carne sea un nacimiento nuevo, el hombre nuevo, decía uno de los apóstoles del Señor, que yo disminuya para que el hombre de Dios crezca en mí. La vida eterna, hay vida eterna. Desde la fe tenemos que aprender que no termina acá, que tenemos un encuentro con Él y nos está esperando Él. Y dice el Señor, les preparo y les he preparado moradas eternas, habitaciones donde yo esté también van a estar ustedes. Pero tenemos que ganarlo. Tenemos que aprender a pedir perdón a Dios. Tenemos que cambiar nuestra vida. Tenemos que tener una mirada distinta. Tenemos que hacer un trabajo espiritual. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que reconciliarnos con Él. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que disfrutar de esa vida en Él, que ya en esta vida ya está. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y gracias por haber escuchado este trabajito tan hermoso que se llama Decálogo de la Fe. Y buenas tardes para todos. Dios mediante, estaremos trabajando con otro tema. Bueno, hermanas y hermanos, muchas gracias por escuchar esta hermosa enseñanza. La verdad que a mí me ha llegado mucho esta enseñanza que de verdad lo que más nos cuesta en este tiempo es permanecer, como decía el hermano en el quinto punto, permanecer en Dios en las dificultades, como por ejemplo Nicodemo, que no entendía ese nacer de nuevo en Cristo, en Dios, esa propuesta que Él viene a hacernos de poder expandirnos, no solo quedarnos en la parte de la carne, en la parte humana, sino que como somos eternos, a imagen y semejanza de Dios, una de las semejanzas que el Señor nos habla en el Antiguo Testamento de esa semejanza es que somos eternos, Él es eterno y nosotros somos eternos. Y esa es la esperanza que la fe nos alimenta, de que la vida no termina acá, de que la vida continúa. Para todas aquellas personas que están sufriendo, cada uno tiene sus pesares, ¿no?, en esta vida, y vemos que necesitamos de Dios. Él es el único que nos puede sacar de la soledad, de la tristeza, porque Él es la luz, con su palabra nos ilumina la mente, el corazón, y que podamos estar unidos en gracia con Él a través de la fe, porque a través de la fe vamos creciendo, ¿no? Vamos conociéndolo al Señor a pesar de que no lo vemos, pero con la fe, la verdad que a mí, en mi testimonio de vida, con la fe yo empecé a ver al Señor. Sabemos que Dios es invisible, que Dios es espíritu, pero a través de sus obras uno empieza a conocer al Señor. Así como el viento no lo vemos, pero que sopla y mueve los árboles, así también el Señor es un Dios invisible pero presente en nuestras vidas, y cuando esa fe empieza a crecer en nuestro corazón, en nuestra vida, empieza a cambiar nuestra vida. Donde hay tristeza, ya no hay tristeza, donde esas amarguras estaban, ya empiezan a haber alegrías. Así que bueno, demos gracias a Dios y le vamos a pedir al Señor entonces que
Tenemos un hermano que quiere hacer una pregunta. Una pregunta científica, dice. Filosófico. Filosófica. A ver si podemos responder. Se arrepintió. A ver, ¿qué era la pregunta? No. Era una broma. Dice. ¿Eh? Era una broma. Ah, bueno. Bueno, vamos a pedir al Señor. Y acá entonces, la gente quiere preguntar algo. bueno, una preguntita Una ahí. preguntita. Tenemos al público Acá al el público. fondo. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? ¿Tal hermano o uno de los dos le vamos a responder antes de cerrar? Bueno, Bueno, ¿está bien? vamos a pedir al Señor entonces que vamos a decirle que creemos en Él, pero queremos creer más, Señor. Queremos que nos aumente la fe, Señor, porque a veces caemos y no permanecemos en vos, Señor. Queremos realmente dar un salto, dar un paso gigante hacia la fe, de eso que vos te hiciste hombre, Señor, por amor a nosotros, para venir a enseñarnos, para hacerte visible, Señor, en tu Hijo Jesucristo, y poder ver realmente el amor y el pensamiento distinto que a veces tenemos equivocadamente, Señor, de vos, porque vos sos un Dios de misericordia, un Dios de perdón, y a veces estamos decaídos, Señor, y nos olvidamos de vos. Perdón, Señor, por esa poca fe que tenemos. Danos la gracia, Señor, derrama, Señor, en cada hogar, en cada hermana, en cada hermano, esa fe. Enciende, Señor, esa llama en nuestro corazón. Para aquellos que nos creen, Señor, te pedimos por ellos. Por aquellos que te niegan, Señor, te pedimos perdón por esos hermanos. Y por aquellos que creemos un poquito en vos, Señor, aumentanos nuestra fe, Señor. Gracias, hermanas y hermanos, y damos final a este momento. Y la bendición de Dios para todos ustedes. Amén.